Hola, buenas. El día de hoy nosotros vamos a hablar y vamos a comenzar a introducir en viga lo que son las fuerzas internas en una viga. Este tema es de importancia ya cuando nosotros entremos en los temas como para hacer los comportamientos de diagrama de cortante y de momento y para materias futuro como resistencia de materiales y como hormigón y materias que van dirigidas a la cátedra de diseño y también dirigida también a la cátedra de análisis. Siguiendo este mismo tenor, vamos a comenzar a explicar un poco de manera teórica eh, este, este tema. Fuerzas internas, momento flector y fuerza cortante en vigas. Ok. Bueno, yo escribí aquí lo siguiente, dice, en este acápite aprenderemos cómo sacar fuerzas internas y para esto nos basaremos en los siguientes criterios. El criterio número uno que nos basaremos, si tenemos una viga cargada y entonces hay que basarse en los criterios de un cuerpo rígido sin movimiento, el cual dice que para que esté estático, su resultante en fuerza y momento debe ser cero. Es el primer concepto que nosotros vamos a aplicar, que lo venimos hablando desde que iniciamos el curso. Y el segundo criterio es que si hacemos un corte en un punto cualquiera, aquí marquen el punto C, o puede ser un punto por aquí o por aquí, cualquiera, nos generará una fuerza cortante y un momento que debe mantener que el elemento cortado esté estático. Es decir, que se cumplan las mismas condiciones que le he plantado en criterio número uno, que le he marcado en criterio número uno. ¿Qué quiere decir eso? Es que si yo corto en C aquí, ¿qué va a pasar? Mi viga en C va a desmembrarse en dos. O yo voy a tener una viga desde derecha a izquierda con esos elementos cortados y voy a tener una viga de izquierda a derecha con ese elemento cortado. Entonces, siguiendo ese mismo ámbito, lo que me está diciendo es que yo voy a tomar, imaginémonos que yo tome ese bloque. ¿Qué yo estoy diciendo? Como ya yo conseguí esa reacción, que ya saben cómo sacarla, por sumatoria del momento, o las mismas ecuaciones de equilibrio, yo lo que voy a determinar es este valor y este valor. ¿Cómo? Aplicando la sumatoria de fuerza en Y y determinando el cortante en B y la sumatoria de momento a donde tengo el mouse en este punto para determinar mi momento. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué me va a ayudar a mí eso? Bueno, si a futuro estaremos hablando de resistencia material y yo necesito buscar los esfuerzos al cortante en ese punto C, entonces yo hago eso y voy a determinar el cortante en esa región que tengo ahí, en ese punto localizado ahí. Y si quiero determinar la flexión, bueno, también voy a cortar ahí y me va a permitir encontrar esto. Algo muy importante es basarlo en esta imagen que tengo aquí. Y esto es importante tenerlo en cuenta, que si ya estamos trabajando de izquierda a derecha con la consigna que asumiendo que los momentos anteriores son positivos, vamos a basarlo en este criterio. Dice, donde siempre vamos a hablar de que el momento, si estamos trabajando la viga de izquierda a derecha, el momento que se asume es antihorario y el cortante es negativo. Vamos a ver por qué. Es negativo porque debe equilibrarse con la reacción que está aquí. Si me da un valor negativo, bueno, se cambia la dirección del cortante. Perfecto. Y si estamos trabajando de derecha a izquierda, se consigna con el momento horario y el cortante hacia arriba. Siguiendo este mismo tenor, vamos a ver qué pasa cuando yo hago un corte. Cuando yo hago un corte, va a pasar eso. Si observan, mi viga suele tener ese corte que está así. Y este va a ser el cortante B que os estoy mostrando aquí. Y el momento va a generar una flexión y que para equilibrarse tendrán que ser este igual.
este igual y este igual. Es decir, que si yo resuelvo mi viga de aquí para allá y consigo esos valores, si la resuelvo de aquí para allá y consigo esos valores que yo tengo aquí, me deben dar igual a lo que tengo aquí. ¿Por qué? Para que B con B se cancele y M con M se cancele. Pues entonces, hasta aquí sería la explicación de fuerzas internas. Siguiendo esto, ahora vamos a hablar de fuerza cortante, diagrama de fuerza cortante y momento flector. Ahora, yo le voy a leer esto que le escribí yo mismo con mis palabras, el cual dice, en el capítulo anterior vimos el criterio de fuerza y momento interno, pero ahora aprenderemos a dibujar el diagrama que describirá el comportamiento del elemento estructural, en este caso la viga. Usando, entonces, de la viga. Entonces, número 1, usando el criterio de la cápita anterior, lo que se hará es hacer secciones antes y después de la carga. 2. Dibujar secciones diferentes y aplicar el criterio de estática y determinar los momentos y fuerza cortante interno de cada corte. Luego, hacer lo anterior se procede a hacer el diagrama cortante momento. En pocas palabras, lo que me estoy diciendo es que yo voy a hacer, si miren mi mouse, yo tengo esta viga aquí con esa sola carga, es que yo voy a hacer un corte antes de P y un corte después de P. Observa el corte en C y el corte en E. Entonces observamos que vamos a tener un corte ahí, ¿verdad? Y observamos ese caso. De derecha a izquierda, recuérdense horario y positivo. Y de izquierda a derecha, negativo y positivo el momento. Entonces, siguiendo el segundo corte, hacemos esto. De nuevo, esa es la misma configuración. Y luego de que tengamos esos momentos, ese momento y ese cortante, es simplemente sustituirlo y hacer este diagrama de cortante. ¿Cómo? Yo voy a tener este diagrama de cortante aquí, ¿verdad? Voy a asumir para el diagrama cortante positivo y negativo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? De el cortante que conseguí, yo primero voy a poner la reacción ahí. Mira ese valor. Cuando llegue aquí, yo voy a poner el valor del cortante que me dio cuando hice ese corte y va a ser el valor que va ahí. Luego, en el corte después, me dirá a mí cuánto vale el cortante cuando analicemos. Y ese cortante me va a dar ese punto de ahí. Y luego llegará aquí con la reacción. Siguiendo el mismo tenor, así es una manera breve de cómo resolvemos este tipo de casos. Bueno, yo le haré ejemplos expuestos por mí, el cual ustedes van a ver esto con un poquito más de detalle que le estoy hablando. Luego de esto, vamos a hablar nosotros de diagrama de momento y de cortante por el método de área integración. De área o la integración. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Anteriormente lo vimos por corte. Este método tiene la versatilidad de ser más rápido y escatimar en menos esfuerzo. Y es un método mucho más rápido que cuando ustedes estén en materias ya superiores, se darán cuenta que el método de corte quedará al pasado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo mismo. Si nosotros asumimos una viga con una carga cualquiera, en este caso una carga amorfa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que el diagrama de corte, si nosotros traemos un trocito de aquí, que aquí agarramos y desmembramos ese trocito, ¿qué nos va a quedar ese trocito? Nos va a quedar un momento y un cortante positivo. Nos va a quedar un cortante negativo y un momento positivo. Vamos a tener el momento y vamos a tener el momento más un cambio de delta, que va a ser de ese momento y más un cambio de delta porque va a haber un cambio en esa zona de ahí. Y vamos a tener el diferencial de X que va a ser ese pequeño cambio que está aquí. Eso va a ser delta X a 2 y entonces me va a dar esa ecuación que está ahí. Si aplicamos sumatoria de fuerza en Y, ¿qué nos va a quedar? V positivo menos V más V, mírenlo ahí, menos W, la concentrada de esa zona de ahí, W por el delta X. Y ahí lo tenemos que es igual a 0. De ahí despejamos, el cortante se va con el cortante
y me va a quedar delta W. Entonces, si esa la pasamos para acá, entonces lo que nos está diciendo que si, como eso me va a quedar el diferencial de B y el diferencial de la carga, lo que me está diciendo en pocas palabras que el diagrama de cortante es nada más y nada menos que, si aplicamos eso, es la integral definida del diagrama de cortante, del diagrama del estado de carga. O sea, que si nosotros conseguimos esa ecuación que está aquí y la integramos y la evaluamos, nosotros vamos a tener la ecuación que me generará la carga, el cortante. Luego, siguiendo el momento será la integral de esa ecuación que está aquí. Eso es lo que nos dice. Es decir, que si nosotros tenemos cargas ahí, lo que nosotros vamos a hacer en pocas palabras es integral e integral. Integrar la ecuación de la carga y luego integrar la ecuación del cortante y vamos a tener el diagrama del cortante de momento. Ahora, si tenemos figuras conocidas, nosotros no tenemos que integrar. Por ejemplo, aquí tenemos un rectángulo. ¿Verdad? Resolvemos nuestra relación. De las raciones llegan aquí, sube como una ración WL, luego sube una ración WL, multiplico WL menos el área de ese rectángulo que es W por L. Y eso me va a dar menos W por L. Cuando yo haga así, trace esa línea, que va a ser el L, o el W, que es un rectángulo, me va a dar este valor que está ahí cuando se lo reste a este. En un ejemplo, ustedes van a ver esto más detallado. Luego de tener eso, tendré dos triángulos. Entonces, al tener dos triángulos, voy a tener dos valores de distancia de aquí a aquí y de aquí a aquí. Esa área que es positiva me va a dar una parábola. Si va como una línea recta, pasa como una curva, me va a dar una parábola. Entonces, ¿quién va a ser? El área de ese triángulo. Base por altura partido 2, me va de este valor de aquí, menos este valor de aquí que va a ser también base por altura partido 2 y me va de este valor de aquí. Y así resolveremos nuestro diagrama de momento y cortante por el método de área. Espero que le haya servido de mucho.